Hola, vamos a ver ahora qué es la corriente de fuga por Tecnodesarrollos. Yo soy el profesor Oliver, estoy muy feliz de que estén viendo nuestros videos. Recuerden que tenemos WhatsApp 521 3324 93 87 88. Mándenos WhatsApp con sus dudas, por favor, para poder atenderlas personalizadamente. Muy bien, habíamos visto unos videos, vimos un video de la Tierra física, en el cual teníamos una lavadora, al cual tiene internamente aquí un motor con sus dos cables, y uno es neutro, y otro es la fase, o el vivo, ¿sí? Ahí se observa bien, vamos viendo, sí, ahí se observa bien. Bien, entonces, resulta que si nosotros tenemos una falla de fase en el cual esta terminal eléctrica se pega con la carcasa, porque hay fricción y porque se va pelando el aislamiento del cable y la pintura de la lámina, pues se puede electrizar o electrificar la carcasa de la lavadora. Pero para eso se implementó una terminal que se llama tierra física. Tierra física. A ver. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos ya esta conexión en la tierra física y empezamos a tener un flujo de corriente de la fase a la carcasa, esto es porque hay una resistencia, porque el plástico comienza a hacerse muy delgadito, ¿sí? Se empieza a romper el aislamiento y empieza a haber una conducción hasta que después de muchos años ese plástico y la pintura de la carcasa de la lavadora se juntan por completo, entonces esto ya se vuelve un cable. Bien, pero vamos a tener nosotros un comportamiento de corriente. Por ejemplo, en el año 1, año 2, año 3, año 4. Nosotros vamos a estar haciendo mediciones y resulta que tu corriente, ¿sí? Tu corriente incrementa. ¿Por qué? Pues porque el plástico que divide el circuito eléctrico con la carcasa es muy grueso, o sea, la resistencia es muy alta. Pero conforme pasa el tiempo, se están tallando el plástico y la pintura, esa resistencia disminuye y por lo tanto aumenta la corriente, hasta que al final de cuentas se toca por completo aquí, ¡pum!, se te vuelve aquí un corto. ¿Sí? Aquí es la avería. Entonces, un método de detección de problemas eléctricos es medir la corriente de fuga. ¿Dónde se mide? Pues con un amperímetro aquí. ¿Sí? El detalle es que el amperímetro tiene que ser, lo voy a poner acá de otro color, verde si les gusta. Esto aquí vamos a medir corriente de fuga. Pero esto no se mide con cualquier amperímetro, porque normalmente, ya lo hemos visto en otro de nuestros videos, los amperímetros son unos dispositivos que le llaman pinza de corriente o gancho de corriente. Esos normalmente miden rangos que va de 0 a 200 amperes, algo así. Son corrientes muy grandes. La corriente de fuga se mide con unos amperímetros que miden corrientes muy pequeñas. Es decir, su rango va de 0 a, no sé, cuando mucho 200 miliamperes. ¿Por qué? Porque las corrientes estas son muy bajas, son del orden de los microamperes y de los miliamperes. ¿Por qué? Porque ya después el aislamiento se compromete
y va a generar una ruptura del aislamiento y ya hace un arco eléctrico y hay un corto, que es cuando se nos va la corriente de cortocircuito. ¿Sale? ¿Queda todo entendido aquí? Bien, en caso de que no te haya quedado claro, ahí está el WhatsApp, ponle pausa, anota el teléfono, 52 13 ¿qué? 521 33 24 93 87 88. ¿Sale? Bien. Entonces, esa corriente normalmente fluye de la fase hacia tierra física. ¿Qué sucede? Incluso ya alguien por ahí nos habló y nos preguntó. Nos dice, oye, tengo aquí mi centro de carga, donde está mi fase, mi neutro, y además tengo mi tierra física, ¿sí? Le pongo aquí tierra física, y le pongo aquí esto. Entonces, esto se va a las líneas de la planta, de la casa, de lo que sea, que pudiera ser trifásico, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Sí? Para aquellos que están muy relacionados con la electricidad ya en potencia. Entonces, de aquí se va para una máquina y va para otros y va para otro circuito. Resulta que tú dices, voy a revisar cómo están mis corrientes de tierra física. Llegas tú con tu gancho de corriente, pero un amperímetro de corriente de fuga. Hay veces que las corrientes de tierra física son muy grandes. ¿Por qué? Pues porque precisamente ya sucedió esto de aquí, ¿sí? Bien. Entonces llegas tú con tu amperímetro, lo colocas aquí y ves, toma la cachetón, hay 17 amperes. Por ejemplo, la consulta que nos están haciendo. Tú me diste 17 amperes que va por la tierra física y se está fugando. Efectivamente, eso es un gasto de energía. 17 amperes es muchísimo. Es muchísimo consumo en dinero y en energía, porque eso pues te lo van a estar cobrando. Entonces, vamos a suponer que este cuadro que está aquí es un motor trifásico, ¿sí? Ahí está fase 1, fase 2 y fase 1, fase 2, fase 3 conectado, pero por seguridad debe de tener su tierra física. Resulta que este motor, sus bobinas internas ya hicieron contacto, las bobinas internas con la carcasa y la carcasa con tierra física. Entonces, además del flujo de corriente que hay aquí, como es alterna para allá y para acá, y entre cada fase hay un flujo, ¿sí? Entre cada fase hay flujos, pues también va a estar fluyendo una parte de esa corriente por acá. Ahora, estos 17 amperes no lo está haciendo una máquina. Probablemente sea una máquina, pero probablemente sean otras muchas máquinas que están en tu misma red eléctrica. Entonces, la suma de todas esas máquinas están provocando, a lo mejor aquí se va 1 ampere y aquí se van 2 amperes, y acá en otras se van 5 y en otras así se están yendo muchas corrientes por la tierra física. Y a final de cuentas tú tienes 17 amperes. Aquí lo que tienes que hacer es tomar tu amperímetro e irle a medir aquí a este motor. Y a lo mejor efectivamente aquí vas a ver 2 amperes. Y luego vas a esta otra tierra física. Y aquí vas a medir otros 5 amperes. Y así te vas midiendo de todas tus máquinas aterrizadas y vas haciendo tu sumatoria de corrientes. Esa es una forma de reparar este problema. Ahora, vamos a ver qué sucede aquí en el motor. Para los nuevos en esto, tú tienes un motor, esta es la carcasa. Vamos a pensar que tenemos un motor, lo cortamos y de un lado vemos la carcasa
y de este otro lado vemos que pasan las espiras de alambre magneto del embobinado, ¿sí? Bueno, a final de cuentas, estas bobinas tienen aquí una terminal y tiene acá su otra terminal que se conectan a fase 1 y fase 2, y esta terminal de la carcasa se va a la tierra física. Bueno, pues resulta que si tú conectas aquí, está el cable, el alambre físicamente pegado a la carcasa, y la única barrera que hay ahí es, si cortamos, este es el alambre, y luego tiene aquí una capita de aislamiento o de barniz, que es microscópica, ¿verdad? Y luego tiene la misma construcción del motor, tiene ahí un papel, un aislamiento, más un barniz, y a final de cuentas ya está el acero o el aluminio de la carcasa. Pues adivina qué, efectivamente, del circuito que hace el alambre, esto es una resistencia que se conecta a la carcasa, y esto va a la bobina. Este es un alambre de la bobina que están aquí, muchos en paralelo. Entonces, ese paralelo va haciendo que esta resistencia sea menor, y por eso exista entre estas dos terminales, que no deben de tener contacto eléctrico con la carcasa, pero en realidad pues sí están en contacto con una resistencia de aislamiento. Esta resistencia se conecta precisamente de estas dos terminales a la carcasa. Entonces, esta resistencia es la que tienes que estar midiendo constantemente como parte de un mantenimiento preventivo en tus motores, en tus máquinas, en todos tus circuitos, en todos tus consumidores eléctricos, para ver la degradación eléctrica del aparato. Con el paso del tiempo, vas a ver que la resistencia de aislamiento va cayendo con el tiempo, ¿sí? Y el fabricante te va a decir, hay que cambiar este motor o hay que rebobinar cuando tengas menor a X cantidad. Estos son, por ejemplo, miles de megaohms. Por ejemplo, 1000 megaohms son un gigaohm. Un gigaohm. ¿Sí? Por ejemplo, te puede decir, yo no estoy diciendo que esto sea real, esto tienes que verificarlo con cada fabricante. A lo mejor tu fabricante te dice, este motor por su voltaje y por su potencia tiene que medir 1 gigaohm. Cuando baje de 0.6 gigaohms, ya cámbialo, ¿sí? Eso lo dice el fabricante. No te apegues a lo que yo te estoy diciendo de 1000, porque luego lo toman como si fuera dogma. No, ¿sale? Entonces, a esto se refiere la resistencia de aislamiento y la corriente de fuga. Ahora, la resistencia de aislamiento no se mide con un multímetro convencional. Ay, mi cabeza tapa ahí. La resistencia de aislamiento no se mide con un multímetro convencional. Necesitas un multímetro especial. Te voy a decir por qué. Un multímetro normal, que le sacas las dos puntas para medir una resistencia, el multímetro aplica un voltaje de 5 voltios o 3 voltios, mide la corriente. A ver ahí que se vea. A ver ahí. Un multímetro convencional aplica 5 voltios o 3 voltios a una resistencia, mide la corriente y en base a eso
calcula la resistencia con la ley de Ohm. Resistencia es igual a la tensión entre corriente. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer estas mediciones de aislamiento necesitas un multímetro que tenga la capacidad de aplicar un voltaje similar al voltaje de alimentación del motor. Es decir, tú tienes un motor de 220 voltios, entonces pones un aparato que aplica un voltaje de 220 voltios, mide la corriente de fuga y ya te dice, perdón, mide corrientes pequeñas, independientemente de que sea fuga o no, va a medir la resistencia. Normalmente lo conectas, están aquí el embobinado adentro del motor, normalmente mides una terminal en una cable y la otra terminal en la carcasa, y esa corriente que circula del circuito eléctrico interno a la carcasa ya te va a aplicar la misma ley de Ohm. R es igual a V sobre I, pero en megaohms o gigaohms. La cuestión es que aquí utiliza alto voltaje para medir, simulando las condiciones de operación. ¿Sale? Este aparato no se llama multímetro, se llama megaómetro. Megaómetro. O también les dicen megómetros o megers, porque hubo una marca que los hizo muy famosos por medir megaohms. ¿Sale? Bien, entonces los invito a que midan sus corrientes de fuga, los invito a que se protejan con guantes antes de ir a medirle, porque luego esos son términos, situaciones peligrosas. Si alguien necesita alguna asesoría de seguridad, con todo gusto podemos darle una asesoría. Bien, y con esto terminamos lo que es la corriente de fuga y la medición de resistencia de aislamiento, eso último que les expliqué. ¿Sale? Muchas gracias, soy el profesor Oliver, mande su WhatsApp y seguimos en contacto.